Te damos la bienvenida a Escucha tu Corazón, el podcast. Yo soy Yadi. Yo soy Mari. Y yo soy Lule. Juntas creamos este espacio donde abordaremos diferentes temáticas para nutrir nuestra mente, cuerpo y espíritu. Comencemos. Una emoción no causa dolor. La resistencia o supresión de la emoción es lo que causa el dolor. Frederick Dodson. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Escucha tu Corazón, el podcast. Nos encontramos hoy con Mari y Yadi y quien les habla, Lule, para hablar de un tema que nos gusta mucho, como todo lo que les venimos compartiendo, que es precisamente nuestras emociones y qué importante gestionar nuestras emociones. Hace un ratito cuando estábamos preparando el tema, que siempre nos quedamos charlando como para calentar motores, decíamos, a veces creemos que gestionamos nuestras emociones y en realidad racionalizamos lo que nos pasa. Entonces, ¿en qué momento nos separamos? Y esto creo que tiene que ver un poco con esta dualidad en la que vivimos, ¿no? De que la vida pasa por un lado, nosotros pasamos por el otro, y de repente consideramos que el sentir es sufrimiento, ¿verdad? Y recordemos que el dolor es parte de la vida, el sufrimiento es una elección y siempre podemos pivotar del miedo al amor. Entonces, desde mi punto, yo soy canceriana, así que siempre estuve muy, muy conectada con mi parte emocional, y no se trata de controlar las emociones, se trata de aprender que las emociones son herramientas que nos vienen a mostrar algo, que nos vienen a ayudar a transitar una situación de lo que sea, ¿no? Está la emoción de la alegría, también está la emoción de la tristeza, también está la emoción de la ira, ¿verdad? Como las diferentes emociones, depende de cada maestro con su librito, asco, sorpresa. Entonces, qué importante cuando nos permitimos conectar con nosotros y con lo que la situación o la persona con la que estamos involucrándonos en ese momento nos hace sentir, porque esa parte es nuestra, ¿verdad? Esa emoción que se presenta en ese momento es nuestra y nos viene a ayudar a gestionar la situación y a gestionarnos a nosotros mismos en esa situación. Entonces, acá, de una canceriana muy conectada con su parte emocional y sensitiva, les digo, no le tengan miedo a conectar ahí con esa parte, no querramos racionalizar nuestro sentir, evitando el sufrimiento, porque justamente, como decía esta frase que leí al inicio, cuanto más queremos resistir o encapsular lo que sentimos, en realidad eso está latente ahí y se convierte en una olla a presión que algún día, ¡pum!, ¿no? Vuela todo por los aires. Entonces, quiero darle la palabra acá a Yadi, porque justamente este tema ahí Vamos a nos tiene pasar, acá como candentes. vamos Así que a bueno, pasar de una canceriana que todo es agua y emoción a una acuariana que todo es razón y mente. exacto, me encanta este trío. Sí, los dos, los diferentes lados de una misma moneda, porque yo soy y he sido gran parte de mi vida. Y recién hace unos años es que comencé como a conectar más con mis emociones y a permitirme entenderlas, porque la realidad es que todas mis emociones pasaban por la mente y cuando todo estaba tan racionalizado y todo era tanta mente, que yo no entendía qué emoción era la que me estaba transitando. Me pasaba mucho en cuanto a mis vínculos. Incluso yo siempre cuento esta anécdota, cuando yo me separé del papá de mis hijos, nunca me senté a llorarlo. Nunca pude como darme ese espacio de entender lo que me estaban generando esas emociones y qué era lo que me estaba pasando. Fue como que yo
viví por mucho tiempo en este modo automático, o sea, piloto automático, donde tenía que hacer, porque tenía que sacar a mis hijos adelante, porque tenía que conseguir trabajo, porque tenía que hacer. Y estamos hablando de que yo me separé con una niña de 2 semanas de nacida y un niño de 1 año y 11 meses, a una edad muy joven. Entonces era como que yo tengo que hacer. Pasaron años cuando yo realmente me senté y dije como que llegó algo a mi vida que te tocó ese botón, como bien dice Lule. Fue el botón que destapó esa olla a presión donde estaban contenidas. Y hay algo bien importante para mí de las emociones. Tendemos a ponerle una carga positiva o negativa a las emociones. Entonces era como que si yo me sentaba a llorar, para mí era debilidad. Y no, era necesario para yo poder entender y vivir mi proceso y poder cerrar ese ciclo y vivir ese proceso de duelo. Igual que el estar enojada o el expresar mi molestia, y le pasa a muchas personas, lo asocian con conflicto, lo asocian con la pelea y le ponen una carga negativa. Y yo siempre invito, vamos a quitarle esta creencia que termina siendo una de las tantas creencias limitantes y etiquetas que nos vamos poniendo, donde ponemos las emociones como positivas o negativas. Mira, no, para uno, ese es como transitar ese miedo, es como ese motor que te saca de tu zona de confort o que te detiene. Entonces, cuando no nos permitimos, por ejemplo, vivir esa incertidumbre, ese miedo y eso que nos está generando y lo negamos y lo rechazamos, entonces nos quedamos en la zona de confort o no nos atrevemos a dar un siguiente paso, o igual que cuando nos molesta algo de la pareja, el no comunicarlo, el no decirlo, el no sentarse a hacer este análisis, autoanálisis de decir, ok, ¿por qué eso me molesta? ¿Qué parte de mí? Y eso es algo que yo aprendí con los años, el preguntarme, ¿qué me está mostrando esta situación que me está generando conflicto a mí? Porque el otro no es responsable de cómo yo me esté sintiendo por una acción de un otro. Me encanta, porque se abren como varios caminos de un mismo tema, ¿verdad? O sea, por un lado, muchas creencias que vienen de nuestro linaje, padre, madre, donde por ahí el dicho que no te vean débil, nunca le demuestres, no es como el modo batalla, nunca le demuestres a tu enemigo la debilidad, como si el ser emocional fuera una debilidad, que viene un poco agarrado de la mano de la energía masculina, ¿verdad? Es como que ese hombre que va a la batalla y que no puede mostrar emociones porque tiene que ser fuerte, porque tiene que batallar. Que en ese momento de tu vida, Yadi, claramente estabas con esa energía masculina porque tenías que salir adelante. Pero sin embargo, qué importante poder en algún momento parar para reparar y decir, me permito transitar este duelo, ¿no? De esa separación, de esa Yadi que fue, ¿verdad? Y es como esto que a mí me gusta tanto decir, ¿no? El parar para reparar. Y por otro lado, también el entender que cuando encapsulamos las emociones, luego todo termina en nuestro cuerpo físico, ¿no? Es como que el encapsular las emociones, tal cual decía Yadi, las emociones son neutrales, no hay positivas ni negativas. Sí tienen energía, más densa o más fluida, ¿sí? Es que tiene que ver con la vibración. Entonces, cuando nosotros decimos, metemos abajo el tapete, ¿no? Y bueno, estoy muerta de miedo, tengo mucha tristeza, mucho enojo, pero lo escondo abajo de la alfombra, abajo del tapete, porque en este momento tengo que actuar, ¿sí? Y eso queda ahí. En algún momento yo tengo que levantar la alfombra y decir, a ver, ¿qué era esto que yo había guardado? Porque si no terminamos realmente, o sea, nuestro cuerpo termina diciéndonos, wait, momento, es tiempo de que te ocupes de vos. Y a veces es con un resfrío o con un dolor de cabeza, y otras veces es con otro tipo de síntomas, porque realmente en algún punto tenemos que empezar a escucharnos. Y esta tercera arista o este tercer camino que en este momento, en esta charla, se me abrió, es
¿En qué momento dejamos de validarnos a nosotros mismos para empezar a validar más al otro por sobre nosotros, ¿no? Esto que, bueno, quiero cumplir con las expectativas del otro. Recordemos que somos seres que somos sociales y que queremos pertenecer a ese clan familiar o a ese grupo de amigos. Entonces, ¿en qué momento creímos que poner al otro primero era más positivo para nosotros? Porque la realidad es que es una ilusión, porque todo eso termina generando resentimientos, rencores, un sentimiento de frustración, porque al final, ¿y quién me escucha a mí? Y yo siempre estoy para el resto, ¿y quién está para mí, verdad? Porque nosotros ahí nos creemos como los rescatistas del mundo y siempre estamos para el otro, haciendo para el otro, al servicio del otro, y llega un momento que como me vengo anulando tanto a mí misma o a mí mismo, en algún punto digo, ¿y quién está para mí? Pero la pregunta no es quién está para mí buscando algo afuera o alguien afuera, sino que yo no estuve para mí durante todo ese tiempo, ¿verdad? Entonces, bueno, como esto de entender que si la creencia es mía o viene de mi linaje, entender desde qué energía femenino o masculina estoy accionando y también entender que tenemos que volver ahí un poco justamente el amor propio, que es esta temporada que nos une, un poco a mi corazón, a mí, a darme espacio, a darme lugar para eliminar el resentimiento, el rencor o los reclamos o reproches que podemos andarle haciendo al mundo después por ahí, ¿verdad? Mari, ¿cómo es tu experiencia gestionando tus emociones? Pues bien interesante. Pasamos de una canceriana a una acuariana y yo como Virgo canalizo y pienso demasiado y todo, de todo. En mi caso, pues voy a contar una anécdota de los años, cuando había una muerte en mi familia, yo nunca lloré. En el momento, yo nunca lloraba. Le diagnosticaron a mi mamá cáncer y yo, y la fuerte, la que vamos a resolver todo, vamos a seguir para adelante, todo va a salir bien, la más positiva, pero acá adentro, o sea, no soltaba ni una lágrima. Y no era hasta 2 semanas o un mes después que entonces me veía yo llorando sola o en la bañera o en mi casa llorando y yo me preguntaba, ¿pero por qué yo estoy llorando? Y poco a poco, pues voy conociéndome y demostrando y dándome cuenta de que cuando surgen estos temas así fuertes de pérdida o de enfermedad de seres queridos, no me permito reaccionar en el momento. Y no es hasta, o sea, a medida que uno sigue trabajando, reconocí la importancia de validar lo que uno siente. Si sientes amor, demuéstralo. Si sientes tristeza, comunícalo. No tengas temor a comunicarlo a la otra persona, que sea juzgado, porque tenemos el concepto de que, ay, me siento triste, pues, porque pues, mis hijos se fueron, están fuera de la casa y tienes el temor, ya vas con con la predisposición de que la otra persona va a decir, nena, pero ¿por qué te pones triste? Si eso es normal, eso es ley de vida. Tú sabes que es ley de vida, pero eso no significa que no te sientas triste. Y no significa que la tristeza va a ser eterna. Ahora, si es eterna, pues entonces ya hay que trabajar con otro tipo de tema y ese es otro tema para otro podcast. Pero lo importante es que lo reconozca. Y hay veces que yo llamo a mis amigas y digo, reconozco que estos sentimientos pueden ser bobo para ti, pero me lo tengo que sacar. Me siento triste porque mis hijos se fueron, me siento así, tararara, pero estoy trabajando. O sea, ya lo estoy soltando, estoy reconociendo, viendo lo positivo, cada cual reconociéndome el trabajo que he hecho, reconociendo lo buena madre que fui, que ya cada cual está en su vida, pero eso no quita que me sienta triste o que me sienta sola en un momento dado. Lo reconozco, una vez uno lo saca, que era lo que estaba diciendo Lourdes, uno lo saca del cuerpo, es mágico, es como que pues se fue, se disolvió y uno puede entonces enfocar su mente y en el momento presente y seguir hacia adelante. Así que a mí lo que me ha funcionado es reconocer y validar que mis sentimientos, mis emociones en este caso son válidas y comunicarlo cuando siento algo.
no quedarme con eso adentro porque lo viví y en verdad las cápsulas explotan, pues, se sigue llenando y se sigue llenando. Es como cuando uno le echa una gotita a un recipiente de vidrio, va a llegar el momento que se va a desbordar. Y lo lamentable a veces es que cuando se desbordan uno no sabe el por qué. Reaccionas de una manera que sin querer te hieres a ti mismo, dependiendo de la situación, o puedes herir a un ser querido. O tener situaciones en el trabajo que tú no sabes por qué tú estás reaccionando, porque hay algo que te hizo te levantó una bandera y como no conoces, pues entonces reacciona. Así que siempre las veo desde el amor, aunque me cueste, pero las veo desde el amor. Así es como yo he experimentado mis emociones. Sí, y escuchándote hablar me acuerdo de un trabajo que tuve que hacer para una clase de psicología, que era un análisis, era un proyecto basado en una película que hablaba que si la ira, el coraje, el enojo, y era como una película de muñequitos animados, no recuerdo ahora mismo el nombre. Y al final ¿verdad? De hacer todo ese trabajo, todas las emociones son necesarias. Entonces, no todo el tiempo podemos vivir en la felicidad, 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 porque no es real, pero tampoco podemos vivir en el coraje, 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 coraje todo el tiempo. Entonces pasa mucho que por ciertas creencias siempre volvemos y la mayoría de estos temas nos han vuelto a llevar a el entorno donde crecimos, mamá y papá. Y esas heridas que se van creando desde la infancia y esos condicionamientos del entorno. Hay muchas creencias, por ejemplo, para ser feliz hay que esforzarse mucho, hay que trabajar mucho, entonces uno se va creando como esa película de que tiene que ser así. Y la realidad es que la felicidad es algo que es otra emoción, porque aquí estamos hablando que sí del miedo, la tristeza, pero la felicidad y la alegría son emociones también muy válidas y no todo el mundo se permite sentirlas. No todo el mundo puede experimentar un estado de alegría y felicidad genuino porque pone esa responsabilidad en el otro. Y ahí también es algo que podemos, y verdad que yo siempre recomiendo observar. Que esto no me hace feliz, que hace mucho tiempo no me puedo reír, no siento alegría. Y ahí volvemos hacia adentro y a permitirnos y darnos el espacio a ver qué es lo que está sucediendo adentro, porque también es una emoción válida y no todo el tiempo nos permitimos sentirla y vivirla, porque puede generar otro tipo de emoción. Bien interesante. Bueno, me meto acá un mini tip de teoría, que nosotros, las emociones y los sentimientos no son los mismos, ¿sí? Emociones hay algunas, que era lo que les decía hace un ratito, ¿no? Cada maestro con su librito, pero bueno, en general, alegría, asco, ira, miedo, sorpresa, ¿sí? Enojo, La ira, al aire. la sorpresa, sí. Cada maestro con su librito, ¿sí? En el coaching capaz que agregan alguna otra, bueno, más o menos. Pero después nosotros encapsulamos las emociones con sentimientos, que es lo que nos permite mostrar, ¿no? Entonces el sentimiento puede ser de frustración, el sentimiento puede ser de no sentirme aceptado, el sentimiento puede ser de no sentirme suficiente, el sentimiento, sí, tenemos un montón de sentimientos. Entonces, importante tratar de ver cuál es la emoción atrás del sentimiento, porque no siempre atrás de un sentimiento de frustración, ¿sí? Que yo por ahí me siento frustrada y muestro enojo, y capaz que atrás de eso no hay ira, capaz que atrás de eso hay miedo, ¿sí? Miedo a no ser querido, miedo a no ser reconocido. Entonces, es importante. Ustedes saben que yo en un momento de mi vida, así canceriana y todo como soy hoy, y los que me conocen saben que me emociono cada vez que termino un taller, me emociono. Yo estuve 2 años de mi vida sin caer una lágrima. 2 años de mi vida completamente anestesiada, bajo una depresión profunda, encerrada, en la cama, que básicamente me levantaba para ir al baño y volvía, ¿sí? 2 años transitando diferentes estadios de mí,
Y a mí lo que me ayudó mucho en ese momento para volver a conectar conmigo misma fue la escritura. Porque ¿qué pasa? Cuando nos empezamos a separar tanto de nosotros mismos, ¿no? Como que en la garganta, en el cuello cortamos, entonces queda toda nuestra nuestra razón, la parte racional, ahí en la mente, y el corazoncito queda ahí tratando de mandar señales, y no, acá hicimos un muro y no hay comunicación entre uno y otro. Entonces, es muy difícil para una persona que viene tan anestesiada de tantos años, o quizás con este mecanismo de defensa de racionalizar sus emociones, que el racionar las emociones es muy chistoso, porque el racionar las emociones, una persona te puede decir, sí, sí, esta situación me provoca enojo, pero no sentir el enojo, o sea, vos la ves a la persona y decís, pero no estás sintiendo el enojo, ¿no? Pero esta situación me enoja, ¿verdad? Entonces, No es. a mí me ayudó muchísimo escribir, porque yo no me podía abrir a otro para contarle o expresarle cómo me sentía o qué me estaba pasando en ese momento. Sin embargo, yo tenía un diario y un cuaderno y escribía, y cada día escribía. Y yo empecé escribiendo lo que me había sucedido en ese día, y de repente terminaba escribiendo cómo me estaba sintiendo, ¿sí? Entonces, la primera apertura fue hacia mí misma, y esto, ¿verdad? Realmente a corazón abierto, uno con uno mismo. Y la escritura terapéutica a mí me ha ayudado muchísimo. De hecho, yo escribí durante muchos años, era como mi forma de canalizar conmigo misma, ¿verdad? Entonces, bueno, guárdense este tip ahí cuando les esté costando encontrar cuál es la emoción o qué les está pasando, porque como mecanismo de defensa lo están llevando a la razón, a la mente. Bueno, pónganse a escribir. Pónganse a escribirse una carta a ustedes mismos. Querida yo, 2 puntos, y pónganse a escribirse, ¿sí? O le escriben una carta a la persona en A la cuestión, una persona. carta que nunca van a entregarle a esa persona, porque imagínense las cosas que pueden llegar a estar plasmadas ahí, ¿verdad? Pero bueno, a veces sirve que si yo tengo un enojo o hay algo que me molestó de alguien, ¿sí? Y desde esa emoción no es conveniente muchas veces, porque como dice Mari, podemos lastimar al otro cuando somos una olla a presión y estamos explotando, ¿verdad? Pero bueno, entonces está bueno escribirle una carta, querido fulano, 2 puntos, y ahí le mandamos todo. En algún momento se van a dar cuenta que su mano empieza a escribir sola porque realmente nos permitimos vaciarnos de todo, ¿sí? Y realmente el sentimiento de liberación es maravilloso. Realmente nos sacamos de encima todo eso. Después la cartita la pueden quemar, la pueden guardar, no es como un acto de psicomagia cuando uno se permite quemarlo y es como el fuego transmutador, ¿verdad? Pero bueno, les quería dejar esto porque así como hoy me encuentran acá charlándoles de gestión de emociones, sí estuve anestesiada durante mucho tiempo de mi vida, sí estuve bajo una depresión muy profunda, realmente con cero ganas de estar en este plano, ¿sí? Con cero conexión conmigo misma, con muchas ganas de no estar conectada, de hecho, con nadie ni nada alrededor de mí. Y bueno, y hoy elegí en algún momento otra forma de ver la vida, otra forma de vivir y otra forma de vivirme, y es posible. Es completamente posible. Yo tuve muchos años de mi vida comiéndome las emociones, porque, y tú que eres biodescodificadora, sabes sobre el sobrepeso emocional y lo que te está diciendo el sobrepeso emocional. Y yo me comía las emociones, o sea, literal, era como que tenía o sea, comer. A mí me sirvió mucho en la escritura terapéutica porque yo tenía una incapacidad de poder comunicar, la inhabilidad de poder comunicar mis emociones. Y detrás, y era como cuando algo me molestaba de la otra persona o cuando algo me generaba una emoción de tristeza por algo que sucedía, que es muy válido porque, o sea, somos humanos y aunque tengamos y vayamos creando conciencia, no estamos exentos de que otra persona haga algo o pase algo en una relación y te moleste, pero yo tenía la inhabilidad de poderlo comunicar. Y eso detrás lo que escondía era un miedo, y era un miedo a que esa persona se alejara, porque yo decir, validar como mi punto y como yo me sentía, y Miedo a detrás no de ser eso, vista.
Claro, y detrás de eso lo que escondía era una herida de abandono, una herida de rechazo, y es para que puedan un poco los que están del otro lado ir entrelazando cómo una cosa te lleva a la otra, cómo la inhabilidad de gestionar ciertas emociones, como bien Lule menciona, siempre detrás esconden algún miedo, esconden algo, siempre hay una raíz. Entonces, cuando uno se permite como transitar el proceso para ir a ver dónde es la raíz que generó esa inhabilidad, en mi caso, que era comunicar cómo yo me sentía, que al final del camino, yo misma me alejaba de la otra persona. Entonces Claro, decía, antes que me lastime el otro, me alejo yo. me alejo yo, exactamente. Y creaba esa barrera, esa muralla entre la otra persona y yo, y me pasó por muchos, muchos, muchos años en mis relaciones de pareja. Que, o sea, yo creaba este mundo de que me volvía ausente emocionalmente en mis relaciones, aunque quisiera con todo, pero era algo que yo no entendía hasta muchos años ya a una edad más adulta, que entendí. Y todo, y si buscas más para atrás, en algún momento en la niñez se invalidó la emoción, porque suelen decir, Importante, los niños no lloran. Que, no, que eso es de débiles, que los niños no lloran. Que tú tienes que ser fuerte, que tú tienes que ser una mujer independiente, que tú tienes que ser esto, que tú tienes... Y ese condicionamiento de niña va creando y desatando como una cadena hasta que, y un poco la invitación es a observarse en qué aspectos de mi vida yo puedo tener un poco de esa incapacidad de poder gestionar mis emociones e indagar qué hay detrás para poder entonces sanar y romper con esos ciclos. importante que podamos comprender y puedan ahí del otro lado comprender que las emociones se gestionan, no hace falta convertirnos en Buda, saber alguna herramienta holística. Es decir, estás enojado, salí a correr, pegale un almohadón, gritá, ¿de verdad? Esto de no al otro, ¿sí? Siempre recordemos no pegarle al otro, no gritarle al otro, no correr al otro, pero gestionar, ¿no? Que hay emociones que son más físicas y que requieren ese fuego, ¿verdad? Y hay emociones que son más agua, incluso podernos dar, con la tristeza, ¿verdad? Podernos dar un baño, conectar con el agua para permitir que eso fluya. Entonces, realmente cuando nos permitimos conectar con nuestras emociones, nuestro cuerpo solo nos va a pedir que necesita, ¿sí? Porque nuestro cuerpo nos habla y si lo permitimos escuchar, entonces nos va a ir a decir qué necesita para ayudarnos a transitar eso, ¿sí? Muy de acuerdo. Y lo que dijiste es muy cierto. En el agua, y un agua estancada, ¿qué hace? No hace nada y llega hasta el momento en que su color, su olor no es agradable. Mientras así que permítete ver las emociones como un agua en un río que fluye y que sigue en movimiento y que mientras fluyan y puedas seguir corriendo su cauce, más liberador es el sentimiento y va a ser tanto tu alma como tu cuerpo. Algo que yo hago mucho es caminar descalza, hacer el grounding que ya también hemos hablado anteriormente y al igual que Lule, escribir, no, y no, a los que no les gusten quemarlo, yo lo entierro en la tierra y se lo entrego a Gaia para que transmute esas emociones las libere y poder liberarlas. Otro ejercicio que pueden hacer es respiración, momentos de respiración, en momentos que se sientan pues ya sea tristeza, enojo, tomarse un momento y respirar profundo, inhalando en 4, aguantando, exhalando en 4. Hay tantas herramientas que podemos hacer para poder canalizar y dejar fluir estas emociones que las emociones que es increíble, pero como dije anteriormente, lo importante es reconocerlas, validarlas y soltarlas. Soltarlas y liberarlas. Estamos llegando a nuestro final. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio, trabajando con nuestras emociones, liberándolas y que este segmento sea de mayor provecho y de aprendizaje para ustedes. Como siempre les decimos, escríbanos para dejarnos saber qué otro tema les gustaría que tocáramos.
A nosotros nos encantan todos los temas, así que esperamos sus comentarios y hasta la próxima. Un abrazo y un beso enorme de parte de nosotras tres.